Muchas gracias por ingresar a la video lección número 43 de toda la serie que hemos anunciado de 60 videos lecciones estudiando Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Entramos ahora en la lección 43 a un tema vasto y profundo que por lo menos le vamos a dedicar 4 video lecciones. El tema de su entrega voluntaria y sacrificial. Y yo entiendo que para que usted entienda bien todas estas lecciones es necesario que, siempre digo que haya cursado las anteriores y haya tomado sus notas, pero indispensable es que haya tomado desde el video número 40, desde la lección número 40. Video 40 hemos presentado el tema 8 de los 14 temas que nos hemos planteado. Ese video 40 estudiamos allí Cristo, su entrada oficial, exacta y perfecta en Jerusalén como Mesías de Israel. En el video 41 hemos visto su exposición pública. Claro, porque entró como rey, iba a ser rechazado. Un día regresará para reinar, sí, pero también entró como cordero. El día 10 de Abib tenía que ser observado hasta el 14, 5 días, de acuerdo a la palabra profética de la ley de Moisés. Entonces estudiamos su exposición pública. Video 41, tema 9. Y luego, en el video anterior, video 42, hemos visto Cristo, sus excelencias en privado. Con los suyos fue excelente, de manera que quedó comprobado que Él es Cordero kosher, limpio y sano, Cordero tamim, Cordero Vamos perfecto. A la lección de hoy, de ahora. Ponemos el título aquí, Lección Cristología, lección número 43, Cristo, su entrega sacrificial. Bien amigos, y comencemos escuchando sus propias palabras. Lo ponemos aquí, vamos a Juan capítulo 10. Voy a leer versículos 14 y 15 en principio y luego voy a cortar la lectura allí, vamos a ir poniendo los versículos. Voy a leer versículos 17 y 18. Juan, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 14. Leemos, el Señor dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y mire, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora leo versículo 17. Y dijo el Señor así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Mire la expresión, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Resucitó al tercer día. Versículo 18, nadie me la quita, es decir, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis amigos, aquellas palabras aquel día, siempre las palabras del Señor son claves, profundas, exactas. Fueron muy exactas, extraordinarias. Él se presenta en los patios del templo en Jerusalén como el buen pastor, el gran pastor. Hemos estudiado estos conceptos en videos anteriores, ¿se acuerdan? Al decir él, yo soy el buen pastor, estaba hablando de su exclusividad. ¿Se acuerda de las lecciones del yo soy? Además estaba diciendo, yo soy el buen pastor. El Salmo 23:1 decía, 1000 años antes, y dice, Jehová es mi pastor, no me faltará. Mire, Jehová, Yahvé es mi pastor. Él llega a los patios del templo y dice, yo soy el buen pastor. Estaba diciendo, yo soy Yahvé, yo soy Jehová en ser humano. Mire, por eso los judíos que no le querían creer se molestaron muchísimo con él. Pero observe bien lo que hemos leído. Lo ponemos aquí, usted puede repasarlo. Mire,
Mire sus palabras, escúchelas, léalas, examínelas, medítelas. Yo soy el buen pastor. Dios en ser humano judío, Yahvé, Jehová en ser humano judío de la tribu de Judá, de la casa de David, el Mesías de Israel. Yo soy el buen pastor. Dice, pongo mi vida por las ovejas. Bueno, el Señor puso su vida por todos los seres humanos, pero aquí es específico en decir yo pongo mi vida por las ovejas. Y en un momento va a decir tengo otras ovejas que son de otro redil, el redil de los gentiles, etc. Pero el énfasis de esta lección es sus palabras. Yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida. Y después pongo mi vida para volverla a tomar. Mire. Pongo mi vida para morir por una causa, por varias, lo vamos a ir desarrollando, y tengo poder para volverla a tomar. Sí, estaba anunciado en la profecía hebrea que resucitaría, él tuvo el poder para resucitar y resucitó. Tengo poder, pongo mi vida para volverla a tomar. Y mire esa expresión, subráyela allí, aquí está, nadie me quita la vida. Nadie me la quita. Yo me entrego, yo la pongo, yo pongo mi vida. Y mire la expresión, de mí mismo la pongo. Es decir, mi voluntad, mi decisión, mi determinación, mi capacidad, mi poder, yo mismo, de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Cuando leemos frases así, nos asombra que diga, y dijo e hizo, que tenía el poder para resucitar de los muertos. Claro, tengo poder para volver a vivir, volver a tomar la vida, resucitar. Sin dudas que es admirable su poder para levantarse de entre los muertos. Pero ¿sabe qué? A veces no nos damos cuenta, en esta lección nos vamos a dar cuenta. ¿Sabe qué? Notable y admirable también es su poder para poner su vida y cómo lo llevaría a cabo. Sí, porque mire, la palabra profética anunciaba, lo vamos a estudiar ahora y en 4 lecciones su entrega, anunciaba su entrega. Sí, pero ¿cómo lo iba a llevar a cabo? ¿Cómo él iba a llegar y cómo iba a entregar su vida? Es más, vamos a repetir varias veces el detalle extraordinario de que sus enemigos lo iban a sacrificar e iban a cumplir las escrituras sin darse cuenta. Eso es algo extraordinario. Mire, él se entregaba entonces. Él dijo, tengo poder para poner la vida. Notable es eso. Tuvo el poder para cumplir las escrituras y entregar la vida tal cual estaba escrito. Poner la vida como cordero de libertad, el día exacto, la hora señalada, lo estudiamos en algún aspecto, lo vamos a completar en la lección que viene. Puso su vida como cordero de libertad, puso su vida como sacrificio, como se hacía con el macho cabrío el día del Yom Kippur, puso su vida como sacrificio para nuestro perdón. Mire, y además puso su vida como siervo, y lo vamos a ver en gran medida en esta lección, como siervo entregando su cuerpo y su sangre para hacer nuevo pacto en su sangre. Bueno, mis amigos, todo esto sería llevado a cabo por sus enemigos y ellos en ignorancia y en rebelión, en odio contra él. Ya lo había escrito Isaías. Él iba a ser entregado, él iba a ser llevado al matadero por la rebelión de mi pueblo, dijo Isaías, por la rebelión de los judíos o una gran parte de los judíos allí, las autoridades de Jerusalén y el templo. Entonces abordamos el tema, ingresamos. Cristo, lo ponemos de nuevo aquí, el título de la lección 43. Cristo, su entrega sacrificial.
Y fue su entrega sacrificial encarnando el Salmo 40. ¿Sabía usted? Salmo mesiánico. Allá vamos. Voy a abrir mi Biblia en el Salmo mesiánico número 40 y voy a leer y destacar con usted varios textos, varios versículos así. Salmo 40, lo busco en mi Biblia. Salmo 40, versículos 1 al 10. Leo así. Salmo escrito por David, salmo profético mesiánico, mis amigos, anunciaba la entrega sacrificial del Mesías de Israel, el hijo de David. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bueno, esto a veces lo aplicamos a nuestra vida. El Señor nos rescató, pero creo que es una experiencia mesiánica esta, una profecía mesiánica. El Señor está hablando aquí ya una vez que todo pasó y Dios lo rescató, lo resucitó y exaltó. Proclamaría como en el Salmo 22, alabanzas a Jehová, claro que sí. En el Salmo 22, usted tiene versículo 1 al 21, la experiencia del crucificado, pero del versículo 22 en adelante es las alabanzas del resucitado y del rey que reinará. Bueno, aquí algo similar. Versículo 3, 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Esta es la victoria del que resucitó de entre los muertos. Dios le rescató de ese pozo y lodo cenagoso, ese pozo de la desesperación. Ahora, mire versículo 6. Sacrificio y ofrenda. Ahora con sus palabras, Él regresa a antes de la cruz. Él regresa al propósito por el cual vino y fue y entregó su vida al Padre. Lo leemos en el Salmo 40. Vamos a pasar por el Getsemaní y vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Síganme, por favor, el rumbo, el curso de la lección. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agradaban, abriste mis oídos, dice aquí. En el hebreo también la idea es agujereaste mis orejas. Lo explicamos enseguida. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, ¿quién dijo esto? El Mesías, antes, incluso antes de venir a este mundo. Y cuando vino a este mundo, fue a Getsemaní, fue a la cruz. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro, el rollo de la Torá, está escrito de mí. Sí, se lo dijo a los judíos en la Galilea. Moisés escribió de mí. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, oh Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu ley, la Torá, está en mi corazón, no superficialmente, está en mi corazón. Aquí viene el Señor, aquí viene el Mesías, a entregarse. Dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad. No te agradaron los sacrificios antiguos. Bueno, no cumplió todo el propósito. Enseguida se lo explico más. He aquí vengo para hacer tu voluntad, como está escrito en la ley. Y yo tengo la ley en mi corazón, dice aquí el Mesías. He anunciado justicia en grande congregación. De nuevo ahora el texto profético avanza, esta canción profética, hacia el futuro cuando Él ya resucitado y un día regrese y proclame alabanzas a Jehová. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación.
No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Palabras similares dice, como les dije recién, el Salmo 22 a partir del versículo 22. ¿Cómo necesitamos detenernos y estudiar estos salmos mesiánicos en su contexto, en su trasfondo, de acuerdo a cómo David los escribió siendo profeta, viendo visiones? Dios se las mostró y guiado por el Espíritu Santo, ¡qué material profético magnífico! Bien, Salmo 40, la entrega sacrificial y voluntaria del Mesías de Israel. Padre, quiero hacer tu voluntad. El bosquejo de lo que leíamos, el sentido de lo que leíamos, bueno, un poquito yo se lo expliqué, es que Dios, al fin y al cabo, no se agradaba de los sacrificios y ofrendas porque con eso no se lograba una obra completa. ¡Ojo! La ley es palabra de Dios. El Señor dijo, ni una jota de una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y dijo, Mateo capítulo 5, yo vine a cumplir. No solamente enseñó de manera magistral los 613 mandamientos, cumplió la ley a la perfección y en todo su profundo sentido. Comprenda eso, téngalo siempre en claro. Pero ¿qué pasaba con los sacrificios de animales? Los instituyó Dios. Había que hacer sacrificios en el templo y transitoriamente esa sangre derramada de animales cubría el pecado de aquellos que ofrecían estos sacrificios. Digo, transitoriamente los cubría, pero no hacía una obra definitiva. Se necesitaba la sangre del Cordero de Dios para hacer una obra definitiva. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese sentido, el Mesías dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron. Bien, luego dice, has agujereado mis orejas. Mire, esto tiene que ver, yo le pongo el texto aquí. En la ley de Moisés quedó claro que cuando un esclavo amaba a su amo y a la familia de su amo, llegaba un momento en que podía decidir ser un esclavo de por vida, un esclavo por amor. Entonces, el dueño de casa y la familia llevaban a ese esclavo allí voluntariamente, al marco de la puerta, acercaba así la oreja aquí en el marco de la puerta con una punta, agujereaba esa oreja. Era un momento de dolor, un poco de sangre, pero era voluntario. Era agujerear la oreja y quedar allí marcadito, tal vez con una referencia más, marcadito que él era, desde entonces, un esclavo por amor y un sirviente para ese amo y para esa familia para siempre, y no por obligación o algo déspota, no, era por amor. La familia amaba a ese siervo y ese siervo o esclavo amaba a esa familia, siervo por amor. Entonces el Mesías viene y dice, Padre, agujereaste mi oreja. He aquí soy tu siervo de amor hasta la muerte. He aquí vengo, dice. Lo leímos, ¿no? Salmo 40. He aquí vengo, en el rollo de la ley está escrito de mí, y a tu ley, Dios y Padre, la llevo en mi corazón. Está escrito de mí, vengo para hacer tu voluntad. Eso es muy importante. Tu voluntad, haré tu voluntad. Eso me agrada y tu ley está en mi corazón. Bueno, mis amigos, hermoso el Salmo. El Señor vino, descendió del cielo, vino como ser humano y vino para entregarse. Lo había dicho varias veces a sus discípulos por la Galilea. El Hijo del Hombre será entregado, será escarnecido, será crucificado, muerto, sepultado, resucitaría al tercer día. Sí. Pero ahora llegaba el momento de que esas palabras fuesen más que palabras. Había que poner el cuerpo. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces vamos a Getsemaní. Allí aquellas palabras llegaron a ser más que palabras. Vamos al Getsemaní, mis amigos. Gan Getsemanim. Aquí lo ponemos. El jardín de la prensa de aceite y uvas. El Señor conocía ese lugar
y los discípulos también. Frecuentemente habían estado en ese lugar, habían permanecido horas, conversando, orando, comiendo. No sé quién era el dueño, pero era conocido el lugar. Él va esa noche a orar allá. ¿Se acuerdan, no? Termina Juan 17. En Juan 17, capítulo 17, el Señor ora al Padre por sus asuntos interpersonales allí. Luego ora por sus 11 discípulos. Luego ora por los que habrían de creer en Él, los que habríamos de creer en Él por la palabra de ellos, 11. Y luego, mire por favor Juan 18:1, lo ponemos aquí. Termina de orar y baja al valle del Cedrón y se va hacia el Monte de los Olivos. En la ladera del Monte de los Olivos, subiendo un poquito ahí estaba Getsemaní, el jardín de la prensa de aceite y uvas. Tremendo lugar, ¿eh? Los 4 evangelios hablan del Getsemaní, aunque Juan solo hace esa mención, 18:1. Cita el huerto y nada más. No escribe acerca de la agonía del Señor en ese lugar. Inmediatamente Juan cita el lugar y que lo vienen a tomar prisionero. Mateo, Marcos y Lucas nos informan cómo él sufrió en ese lugar, cómo oró intensamente al Padre de rodillas esa noche allí. Estaban sus discípulos, ya era muy tarde, tenían sueño, por supuesto. Cerca de 3 discípulos oró allí y vamos a leer un poquito los textos. Mateo, voy a poner aquí los textos, las citas bíblicas de aquel momento en Getsemaní. Lo ponemos aquí, Juan 18:1, Mateo 26:36 al 46, Marcos 14:32 al 42, Lucas 22:39 al 46 y, como les dije, Juan 18, versículo 1. Vamos a tener algunas breves lecturas al respecto. Bueno, los párrafos no son muy largos. La experiencia del Señor en Getsemaní fue angustiante. Tremendo, tremendo. Muchas veces he estado en ese jardín, en ese lugar, allí en la ladera del Monte de los Olivos. Llegamos, generalmente son días lindos, hay mucha gente, muchos turistas, y digo, ¿qué hago aquí? ¿Me pongo de rodillas a orar y agradecer a Dios y a llorar? ¿Él cargó mis pecados ahí? ¿O levantamos los ojos al cielo, cantamos alabanzas, agradecemos al Señor, cantamos himnos que hacen memoria de aquello? Bueno, un poco de todo eso hacemos, y entendemos bien el lugar, jardín de Getsemaní. Entonces, Mateo 26, leo desde versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Claro, como ser humano era el momento más difícil, queridos amigos, por favor. Él iba a cargar el pecado de todos nosotros. Él iba a entregarse para soportar todo lo que venía después. Lo sabía perfectamente. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos, los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Vela de orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez,
diciendo las mismas palabras. Y volvió y dijo, duerman ya, descansen, he aquí la hora ha llegado, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ven, aquí se acerca el que me entrega. Bueno, escueto, breve el relato, pero creo que fueron 2 horas de intensa oración, tristeza, angustia, en soledad, clamando al Padre. ¿Qué les parece? Pero él repite vez tras vez, Padre, si es posible, vamos a evitarlo. Y no se haga al fin y al cabo lo que yo busco, lo que te digo, sino tu voluntad, Padre. Él llega para encarnar el Salmo 40, mis queridos, y decir, Padre, me entrego, haz tu voluntad. Él no estaba intentando irse, escapar, salir de la situación. No, porque si hubiera querido eso, hubiera salido corriendo, hubiera salido ahí a pocos metros detrás del Monte de los Olivos, estaba Betania, su gente lo iba a defender. No, oró intensamente y esperó a sus adversarios, esperó a sus enemigos, oró al Padre. Dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si fuera posible evitar esta copa, si no, hágase tu voluntad. Él rinde su voluntad a la voluntad del Padre. Y no que el Padre, la primera persona de la Trinidad, tenga una voluntad diferente a la segunda persona de la Trinidad. No. Él está orando de esta manera para incluso que quede demostrado que no había otra opción para redimir a los seres humanos. No había otra salida. Y fue un acto de confirmación que no había otra forma ni salida, y fue el acto donde él se entrega voluntariamente a la voluntad del Padre. Es un acto voluntario y le dice al Padre, Padre, hágase tu voluntad. Era asumir, era encarnar el Salmo 40, era ponerle el cuerpo a la situación. Claro, hasta ahora habían sido palabras. Ahora llegó el momento de poner el cuerpo y él dice, Padre, he aquí. Sacrificios de animales no te agradaron porque no era algo perfecto, no hacía una obra exacta y perfecta, he aquí vengo yo. Sé cómo amas tu ley, yo amo tu ley, en la ley está escrito de mí, dice el Señor, tu ley, Padre, está en mi corazón, he aquí vengo. Digámoslo así, en esa voluntad y en esa entrega voluntaria, él asume su entrega sacrificial. Y el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Tremenda situación, tremenda situación. Leo un poquito en Marcos y algunas aclaraciones en Lucas. Marcos capítulo 14, ponemos aquí, Marcos 14 desde el 32 en adelante. Marcos 14, 32, vinieron al lugar llamado Getsemaní, tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, comenzó a angustiarse, su alma está muy triste hasta la muerte. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, oró si fuese posible, Padre, que pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, papá, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Claro. Ahora, dice, aparta de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino tu voluntad. Tu voluntad. Vino luego y los halló durmiendo, etcétera, etcétera. Repitió la misma oración por segunda vez y por tercera vez. Interesante, les digo algo, un paréntesis. Ese lugar se llamaba Gan Getsemanim. Mire, jardín de prensa de aceite y uvas. En ese lugar prensaban aceitunas, el fruto de aceitunas, ¿sí? Bien, y se hacía, nos informan los que saben de aquel trasfondo, se hacían 3 prensados.
Mire usted, primero se acumulaba una alta cantidad de bolsas o de aceitunitas, entonces ese primer prensado sacaba aceite de primera calidad. Luego se apretaba con algunas palancas ese prensado, segunda calidad de aceite, y en última instancia, tercer prensado, se le ponían piedras encima y con palanca y piedra, más fuerza todavía, tercer prensado, tercera calidad de aceite. Es notable, es interesante, el Señor ora 3 veces, Él va y ora a la distancia de un tiro de piedra, dice. Alguno pensará, a la distancia que puedo tirar una piedra, 40 metros. No, algunos dicen que creo que fue a la distancia del apedreamiento, es decir, a la distancia que se pone una persona cuando los otros lo van a ejecutar por apedreamiento. Bueno, el Señor estaba dispuesto a ser ejecutado. No por apedreamiento, la Escritura decía otra cosa, por supuesto, pero se pone allí a tiro de piedra. Y 3 veces clama y 3 veces es tremendamente presionado. Y de él solo salió la pureza de su buen carácter. Aceite vinculado al Espíritu Santo. Nada malo iba a salir de su persona bajo las peores presiones. No solamente en ese momento, sino por todo el día, toda la noche, la madrugada y el día siguiente, hasta que a las 3 de la tarde diese su último aliento en la cruz. Fue presionado hasta lo sumo y no se halló en él pecado, sino que de lo suyo brotó siempre lo bueno, porque él es el impecable, el perfecto ser, el perfecto Cordero de Dios. Algunos aspectos en el libro de Lucas, quiero hacer una aclaración allí. Lucas capítulo 22, aquí lo ponemos, el Señor en Getsemaní, Lucas 22, 39. Lo leo de esta manera: saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren para no entrar en tentación, para que no entréis en tentación. Y él se apartó de allí a la distancia como de un tiro de piedra. Se lo dije recién. Y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. Les explico algo. Versículo 43, 44, 43 y 44. Dice: un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, en los mejores manuscritos, en los manuscritos más antiguos, estos 2 versículos no están. Lo indico de nuevo, versículos 43 y 44. Sin duda que fue una gran agonía. Él oraba intensamente, y versículo 45: se levantó de la oración y vino a sus discípulos, y ya se acercaban los que Judas lo iba a traicionar y se lo iban a llevar para juzgarlo. El Señor voluntariamente, mis amigos, se entregó a la voluntad del Padre en ese momento. Lejos de ser algo fácil y superficial, fue lo más difícil, angustiante y terrible: cargar nuestros pecados, enfrentar todo lo que tenía que enfrentar. Fue tremendo, fue prensado hasta lo sumo. Téngalo bien en cuenta y bien en claro. Si fuese posible, dijo él, quedó demostrado que no había otra posibilidad. Es algo que él hubiera evitado, tal como ser humano. Pero al fin y al cabo, en todo momento dijo: Padre, hágase tu voluntad, tu voluntad. Y se lo vuelvo a decir, mis amigos, y lo coloco aquí. Fue para asumir en carne propia el Salmo 40, versículo 8. Allí lo leemos. Era para hacer tu voluntad. Vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, vengo para hacer tu voluntad. Vengo para cumplir la ley que llevo, tu ley que llevo en mi corazón.
Extraordinario, mis amigos. Hasta ese momento habían sido palabras, ahora le pone el cuerpo, ahora va a poner su cuerpo voluntariamente. Esto es lección 43. Cristo, su entrega sacrificial. En esa entrega voluntaria y sacrificial, escuche esto, nosotros, los que le creímos, los que íbamos a creer y bueno, ahora le creímos, en esa entrega voluntaria y sacrificial, nosotros fuimos santificados. Mire, acompáñenme en la lectura, voy a avanzar hacia la epístola a los hebreos. Esta epístola fue escrita a hebreos, es decir, judíos mesiánicos, judíos que creían en Cristo el Señor como Mesías. ¿Comprende? Capítulo 10, bueno, toda la epístola es extraordinaria y profunda, ¿eh? Hay cosas que todavía seguimos estudiando de esto. Es inagotable, pero vamos a ponerle especial énfasis o lectura y va a ir subiendo aquí Hebreos 10 del 1 al 18. Habla de su entrega y va a cita el Salmo 40. Por eso ahora nosotros lo podemos abordar como yo lo leí y lo abordé desde el principio. Y más claro nos va a quedar aquí con lo que dice el escritor a los Hebreos. Hebreos 10:1. Leo así: porque la ley, sí, de eso se trata, ¿no? Bueno, la ley, teniendo la sombra de lo viene venidero, no la imagen misma de todas las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca pudo hacer perfectos a los que se acercan a Dios de esa manera. Claro que sí. La ley contemplaba sacrificios diarios, semanales, mensuales, anuales, los sacrificios festivos, está todo muy claro. Pero la ley, dice el escritor aquí, que nunca pudo hacer perfectos a los que ofrecían tales rituales. ¡Ojo! La ley fue dada e impuesta por Dios. Y todo este sistema sacrificial fue impuesto por Dios, mis amigos. Era algo bueno. ¿Se da cuenta? Era transitorio. Para aquellos que ofrecían estos sacrificios, Dios perdonaba sus pecados, los cubría. Pero había que definir las cosas y quitar el pecado para siempre. Porque de año en año todo esto se repetía. El escritor dice, versículo 2, no puede hacer perfecto a nadie la ley, porque dice, de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero, versículo 3, en estos sacrificios, en los sacrificios de la ley, cada año se hace memoria de los pecados, dice el escritor. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esa sangre, mis amigos, cubría los pecados, ¿está? Por lo cual dice, a causa de esto, porque la sangre de los animales no quitaba el pecado, versículo 5, por esto, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién? Entrando en el mundo, ¿quién? El Mesías de Israel, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ven? Dice, como los sacrificios de animales no podían quitar el pecado, no hacer una obra completa para ser perfectos a los seres humanos, no podía, entonces dice así, por lo cual, entrando en el mundo, el Mesías dijo, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron completamente, me preparaste cuerpo. Aquí el escritor cambia la frase, en vez de decir me agujereaste mi oreja, como dice en hebreo, el idioma original, el Salmo 40, aquí hay expresiones de la Septuaginta y hay expresiones también como interpretativas. Me preparaste cuerpo, claro. Viene el Mesías y dice, Dios, Padre, me preparaste cuerpo para poner la oreja y para poner el cuerpo en sacrificio. Claro que sí, allí vino como ser humano. Esto es interpretativo, ¿se da cuenta? Entonces dije, vengo para hacer tu voluntad como está escrito
en el rollo de la Torá, la ley. Ahora bien, comienza a examinar, a reflexionar el escritor y dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley al pie de la letra, diciendo primero eso y diciendo luego, en el mismo Salmo 40, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero, es decir, ya quita todos los sacrificios de animales y establece esto último, esto nuevo, lo que dice esta frase, he aquí vengo para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, la voluntad del Padre, la entrega del Mesías como cordero, como sacrificio, y que ese sacrificio nos limpiara de todo pecado de una manera eficaz y para siempre. Bueno, me adelanto un poquito. Versículo 10. En esa voluntad, ¿cuál voluntad? En esa voluntad, hágase tu voluntad. Vengo a hacer, el Salmo 40 decía, vengo a hacer tu voluntad. Y el Señor en Getsemaní dijo, Padre, tu voluntad y no la mía. ¿Se da cuenta? Entonces, en esa entrega voluntaria, a eso se refiere. Vamos de nuevo al texto, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Los sacrificios de animales eran de reiterarse todos los días, semanas, meses, años. La entrega sacrificial de Cristo fue una vez y para siempre. Ciertamente, versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces todos los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, hizo una obra completa y consumada, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. ¿Por qué? Versículo 14. Con una sola ofrenda, esto es extraordinario, hizo perfectos para siempre a los santificados. Santificados allí son los creyentes, somos los creyentes. Podría haber dicho los redimidos, los justificados, pero entienda, justificados es el lenguaje de Romanos, que enfatiza la justicia de Dios y la justificación. Entonces el creyente salvo, el creyente es justificado pues por la fe. Son romanos aparte, ¿se da cuenta? Se podría haber usado el término redención, pero aquí está usando un lenguaje levítico propio del templo, ¿se da cuenta? Entonces dice, hizo perfectos para siempre a los creyentes, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el lenguaje levítico y el lenguaje del templo. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, dice el escritor. El Espíritu Santo, a través del texto del profeta Jeremías, capítulo 31. Vale la aclaración, ¿verdad? Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, Jeremías 31, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y después añade, nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión, es decir, se quitó el pecado y fue remitido, donde hay remisión de ellos, de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Su ofrenda fue la de su propio cuerpo y vida, una vez y para siempre. Y ahora dice, no hay más ofrendas por el pecado. Repasamos un poquito y ya vamos a concluir. Mire versículo 10. Yo voy a observar de nuevo versículo 10, 14 y 15. Y con esto cerramos la clase. Mire versículo 10, por favor. Lo pongo de nuevo aquí. Fijo ahí. Obsérvelo. Acá. Versículo 10. En esa voluntad, es decir, en su entrega voluntaria, la que quedó escrita en el Salmo 40, vengo para hacer tu voluntad. En esa entrega voluntaria, Salmo 40, que
se hizo carne, Él encarnó en el momento de Getsemaní. Padre, tu voluntad, haz tu voluntad, yo me entrego. ¿Se da cuenta? Ahora, versículo 10. En esa voluntad somos santificados. Mejor escribir ahí, fuimos santificados mediante la ofrenda, el ofrecimiento, la entrega del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. El ofrecimiento de su cuerpo. Ahí le puso el cuerpo a la escritura. Ahí en Getsemaní comenzaron a hacer más que palabras. Encarnó el Salmo 40 y se entregó a la voluntad del Padre. Versículo 10. En esa entrega voluntaria fuimos santificados. Los que creímos y los que creeríamos con el correr de los tiempos y las predicaciones, los que creímos fuimos santificados. ¿Creyó usted? ¿O tiene una costumbre religiosa nada más? ¿Creyó de verdad en Él, en el Señor y en su sacrificio y el valor que su ofrenda voluntaria tiene? Fuimos en esa entrega voluntaria, fuimos nosotros los creyentes, fuimos santificados por la ofrenda de su propio cuerpo, su propia vida, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y para siempre. Versículo 14. Leo versículo 14. Cristología clase 43. Su entrega sacrificial. Versículo 14. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda de su propio cuerpo y su propia vida, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Queridos amigos, Dios ya lo da por consumado. Nos hizo perfecto a los que creímos. En la práctica yo todavía no soy perfecto, pero un día me elevará a la gloria, me transformará y nos llevará y allá seremos perfectos para siempre. Pero Dios lo dice rotundamente consumado. ¿Se da cuenta? Nos hizo perfectos para siempre. Entonces seremos perfectos para siempre por su obra, el mérito de su entrega sacrificial y el poder de Dios obrando en nosotros. Nos hizo perfectos para siempre. Versículo 14. Con esa sola ofrenda, nada más, no le agregue obras, rituales, méritos, con esa sola ofrenda, la ofrenda sacrificial de su ser, su cuerpo, hizo perfecto para siempre a los que le creímos, a los santificados. Amén, gloria sea al Señor. Versículo 15, y ya vamos terminando. Versículo 15, lo repito, dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Sí, con el texto de Jeremías 31, que Dios había anunciado que iba a ser nuevo pacto en la sangre del Mesías, con el derramamiento de la sangre del Mesías. Versículo 15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo por el texto de Jeremías 31. Ese es el pacto, nuevo pacto. Y Dios dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo y dice, no me acordaré nunca más de sus pecados, de tus pecados y los míos. A eso se refiere Dios. Es un alivio tan grande, es una paz tan profunda, es un amor tan gigantesco. Él jamás me va a echar en cara, como decimos nosotros, mis pecados. Jamás va a insinuarme que se acuerda de algo. Él es tan leal, tan fiel. No me acordaré más de tus pecados. Gracias a Dios. Gracias al Señor por su entrega voluntaria y sacrificial. Estaba escrita en el Salmo 40. Lo hizo carne, lo asumió en su cuerpo allí en Getsemaní.
y fue en la cruz ofrenda por nuestros pecados. Una vez y para siempre. Una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo y de su vida para siempre. Bastó, fue perfecta para limpiarnos de todo pecado y hacernos perfectos para siempre. La ejecución de esa perfección todavía está en marcha. Un día seré perfecto en los cielos por su obra de gracia, con su sacrificio y por la intervención de su poder en mi vida, en mi ser, en mi cuerpo, cuando me lleve a la gloria. Será algo extraordinario. Él tuvo el poder para hacerlo. ¿Se acuerdan? Comenzamos en Juan 10. Yo pongo mi vida de mí mismo, nadie me la quita, tengo el poder para ponerla. Nos asombra que tuvo poder para volverla a tomar, resucitó, sí, pero tuvo el poder para poner su vida. Tuvo el poder para hacerlo y tuvo la buena voluntad de querer hacerlo. Cierro, admirado, agradecido. Yo creí en el Señor como mi Salvador personal hace 41 años en este momento, o sea, en este tiempo que estoy grabando el video. Amigo, yo no sé quién está allí mirando. ¿Has creído en Él? ¿Has creído? ¿Has reconocido tus pecados? Porque es necesario. O sea, si Él murió por nuestros pecados y si alguien dice que no tiene pecado, bueno, ahí la cosa no está claro. Pero arrepiéntete de tus pecados y considera que Él pagó por nosotros. La ofrenda de su cuerpo, el derramamiento de su sangre allí, toda esa jornada y terminando en la cruz, nos perfecciona para siempre, nos limpia de todo pecado su sangre, y la ofrenda voluntaria y sacrificial de su propia persona y cuerpo nos hace perfectos para siempre. La instrumentación de esa perfección todavía está en tránsito. Dios la completará cuando nos lleve a la gloria, pero Dios ya lo tiene resuelto, consumado. Nos hizo perfecto para siempre. ¿De qué manera? Por el sacrificio perfecto de su propio cuerpo y vida. Voluntariamente el Señor se entregó por nosotros. Mire, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar, y así lo hizo. ¿Has creído en Él? Confiesa tu fe. Exprésalo con tus palabras. Mira al cielo y dile a Dios: Dios, ahora entiendo. Me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias porque Él pagó sacrificialmente por mí. Quiero que Él, que ahora ha resucitado, sea mi Salvador para siempre. Amén. Díselo a Dios, expresa tu fe, confirma tu fe y después cuéntalo a tus amigos, exprésalo a los demás. Hemos creído en Él, el Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Dios y a la gloria, y a nuestro Señor, el Cordero. En Apocalipsis hay un texto, dice: a Dios y a la gloria y al Cordero. Tema de nuestra próxima lección, 44. Su entrega como Cordero perfecto. Una línea doctrinaria, una línea profética extraordinaria en la Biblia. Los espero en la próxima lección. Muchas gracias por acompañarme y por interesarse en estas lecciones estudiando la bendita persona del Señor. Chao, hasta la próxima. Muchas gracias.